El 1 de marzo de 1810 nace el célebre Frédéric Chopin en Polonia. Fue uno de los pianistas más influyentes del romanticismo y una de las figuras centrales de la historia de la música para piano. A los 20 años se instaló definitivamente en París, integrándose al círculo de grandes figuras muy destacadas como Franz Liszt, el pintor Eugène Delacroix, el poeta Heinrich Heine y una célebre relación con la escritora George Sand. Chopin rara vez ofrecía conciertos públicos, prefiriendo tocar en salones privados aristocráticos. Compuso obras que transformaron profundamente la música de su tiempo, combinando la tradición clásica con la música popular polaca. A su muerte, su corazón fue trasladado a Varsovia, donde se conserva hasta hoy. El 1 de marzo de 1939, Leo Brouwer nace en La Habana, Cuba. Compositor, célebre guitarrista y director de orquesta, es una de las figuras más influyentes de la guitarra contemporánea. El 1 de marzo de 1643 muere en Roma Girolamo Frescobaldi, muy influyente compositor, organista y clavecinista del barroco italiano. Fue organista de la Basílica de San Pedro, gran honor, y autor de importantes colecciones para teclado de enorme influencia en la tradición organística posterior. El 2 de marzo de 1824 nace Bedřich Smetana, célebre compositor checo cuya obra principal, el Moldava, guarda una relación interesante con Buricao de José Asunción Flores. Si bien cada obra tiene su propio enfoque y características, ambas representan el fluir del agua con una melodía amplia y ondulante en compás de 6/8, evocando musicalmente el movimiento continuo del agua y convirtiéndose en motivos reconocibles. El 2 de marzo de 1795, Joseph Haydn estrena su Sinfonía 103 de la serie de las Sinfonías de Londres. Esta fue la anteúltima sinfonía del compositor. El 3 de marzo de 1891 nace Federico Moreno Torroba en Madrid. Gran compositor y director español, fue figura destacada de la zarzuela española del siglo XX y autor de numerosas obras para guitarra. Moreno Torroba visitó Asunción y compartió algunos momentos con los músicos de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción, la OSCA. El 3 de marzo de 1706 muere Johann Pachelbel en Nuremberg. Organista y compositor del barroco alemán, fue figura muy importante de la tradición musical luterana. Es muy recordado especialmente por su célebre canon en re mayor. El 3 de marzo es una fecha especial en la que se estrenaron muchísimas obras de gran impacto. En 1842 se estrenó la Sinfonía número 3 en la menor escocesa de Mendelssohn Bartholdy en Leipzig, Alemania. En 1853 se estrenó la Sinfonía número 4 de Robert Schumann en Düsseldorf con la dirección del propio Schumann. Siempre el 3 de marzo, en 1870, se estrenó la Rapsodia para contralto,
opus 53 de Johannes Brahms en Jena, Alemania. En 1885 se estrenó el concierto para corno y orquesta de Richard Strauss en Meiningen, Alemania. En 1899 se estrenó Una vida de héroe en Frankfurt, obra del gran compositor Richard Strauss, dirigiendo él mismo. En 1906 se estrenó Imágenes, libro 1 de Claude Debussy en París, Francia. En 1943 se estrenó Variaciones para orquesta de Anton Webern en Winterthur. En 1875 se estrenó la muy conocida ópera Carmen de Georges Bizet en París, Francia. El 4 de marzo de 1791, Amadeus Mozart estrenó el concierto para piano 21 con el propio compositor tocando de solista. Y el 4 de marzo de 1870, Tchaikovsky estrenó su famosa obertura Fantasía Romeo y Julieta en Moscú, Rusia. El 4 de marzo de 1678 nace Antonio Vivaldi en Venecia. Violinista y compositor del barroco, compuso más de 500 conciertos. Quizá la obra más célebre es La Primavera, el primero de un ciclo de 4 conciertos denominado Las 4 Estaciones, una de las páginas más populares de la música barroca y en general toda la música. El 5 de marzo de 1953 muere Sergei Prokofiev en Moscú, compositor destacado del siglo XX, autor del célebre ballet Romeo y Julieta, cuya Danza de los Caballeros es uno de los fragmentos más conocidos del repertorio sinfónico.
El 6 de marzo de 1825, Ludwig van Beethoven estrena su cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor en Viena, Austria. También el 6 de marzo de 1853, Giuseppe Verdi estrena su ópera La Traviata en Venecia, Italia. El 6 de marzo de 1934, Benjamin Britten estrena su Sinfonía Simple en Norwich, Inglaterra. Y el 6 de marzo de 1932, John Philip Sousa murió en Pensilvania, Estados Unidos. Él fue un compositor y director de bandas de Norteamérica, célebre por sus más de 130 marchas patrióticas, entre ellas The Stars and Stripes Forever, Las estrellas y las franjas para siempre, considerada su obra más emblemática. Murió repentinamente a los 77 años como consecuencia de un ataque cardíaco fulminante mientras se encontraba preparando un concierto que incluía esa marcha tan famosa. La coincidencia de que su última actividad musical haya sido dirigir esa marcha tan célebre se menciona con frecuencia en las biografías del compositor.